Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Dylan y la tía Berivan se preparan para la velada, llega Varán y les ordena que investiguen al testigo tan pronto como salgan del coche. Luego regresa con las bolsas de la compra. Mientras Dylan se enojaba y se quejaba de dónde estaba, Varán compró su chocolate favorito y cuando se lo mostró, Dylan felizmente lo abrió y se lo comió. Cuando Varán pregunta dónde está mi hijo, Dylan dice que está durmiendo profundamente adentro. Cuando la tía Berivan le deja el trabajo a Varán y va a la cocina a poner la masa en el horno, Varán dice: «Vaya, traigamos a nuestra esposa su chocolate favorito y volvamos, la señora ni siquiera nos da un beso». Luego acaricia el rostro de Dylan y la besa en la mejilla. Cuando Dylan pregunta qué estás haciendo, él dice que debo hacer, si nuestra esposa no la besa, yo la besaré. Cuando Dylan le pregunta a Varán, noté con quién estabas hablando, no lo escondas. Varán dice que no lo estoy escondiendo, estaba hablando de este tema de los testigos. En ese momento, llega la gente de la mansión y Varán y Dylan los abrazan y les dan la bienvenida. Finalmente, la señora Azade y la tía Berivan se abrazan con nostalgia y se emocionan. Todos observan con alegría su sincero abrazo. Cuando tía Berivan dice lo bien que hiciste al venir a alegrar mi casa, ojalá tuviera a Cian. Todos me dicen cuánto lo extrañan y que no es fácil para él venir de allí a menudo. Cuando Cevdet llega al restaurante, inmediatamente se acerca a Cebrille y comienza a hablar. Pero Cebrille está extremadamente callado y hosco. Mientras el tío Kenan dice que es algo sencillo, Cebrille no quiere prolongar esto, la madre de Jasmine susurra: ¿Es tan difícil entender a las mujeres? Cuando Cevdet encuentra las memorias que Pervin trajo en la caja fuerte con una página abierta, se sorprende y mira a su alrededor, mientras Harun y Jasmine inmediatamente huyen. Mientras Dylan y Gul intentan preparar la mesa, Dylan se enoja cuando Frat y Varán intentan comerse la comida. El señor Kudret se disculpa con la tía Berivan por no haber podido ir y venir mucho hasta ahora. Sin embargo, la tía Berivan es muy comprensiva con este tema y se dice a sí misma que todos tienen prisa. ¿Alguna vez me enfadaré contigo? Cuando el señor Kudret se va, la tía Berivan dice: «Te vi bien, hermana». La señora Azade dice: «Estoy muy triste y agotada por lo que he hecho hasta ahora, he cometido muchos errores». «No lo estoy. Lo que parezco desde fuera». La tía Berivan dice: «Tarde o temprano te darás cuenta de que lo que hiciste estuvo mal y no digas que estás tratando de ser bueno». La señora Azade se disculpa con ella diciendo: «Pensé que podría proteger a mi tribu y a mis hijos si me mantenía firme. La cantidad de personas a las que he lastimado es mucha, y te he lastimado mucho a ti». Luego se emocionan, lloran y se abrazan. Frat le dice a Varán que venir aquí, al bosque, le hizo respirar un poco. Cuando Varán dice que Zebair nos está haciendo seguirlo, veamos. Frat dice que pronto verá quién es el cazado y quién el cazador. Luego les dicen a las niñas que no lo revelen, para que se diviertan y se sientan cómodas. En ese momento, el señor Kudret se acerca a ellos y les pregunta en voz baja de qué están hablando. Y el señor Frat dice que hablará en todas partes, en el trabajo, en el trabajo. El señor Kudret entiende que ha pasado algo y no quiere decirlo. Cuando Varán pregunta cómo está la casa de verano, Frat le dice que debería ser tan bueno como un hotel de 5 estrellas y estar agradecido contigo. Esto es demasiado. Jasmine busca un zapatero en su casa y se molesta cuando el precio es demasiado alto. Harun acaricia su alma diciendo: «Si te gusta, lo compramos». Dylan y Gul preparan la mesa e invitan a todos. Mientras comían, la tía Berivan le pidió que recogiera moras y preparara mermelada. Aunque Dylan lo deseaba mucho, los demás se mostraban muy reacios. Cuando Gul dice: «Yo me ocuparé de Miran», Varán no puede hablar. Cuando Dylan y Varán salen a recoger moras, Varán insistentemente quiere volver, pero Dylan no quiere. Mientras la tía Berivan y Gul preparan la cena en la cocina, la señora Azade se distrae. Varán y Dylan no encuentran moras. Cuando Varán asusta a Dylan diciéndole que hay osos y lobos, Dylan se enoja con él y le grita: «Si existen esos animales, ¿por qué me trajiste aquí?» «¿Por qué no me avisas?», dice Varán, «si gritas un poco más, vendrán». Dylan está muy asustado y pasa por debajo del brazo de Varán y le pregunta si debemos regresar lentamente. Varán dice que regresemos, hermosa, que regresemos lentamente. Cuando la tía Berivan trae el brazalete de cuentas que hicieron juntas, que guardaba en el cofre,
La señora Azade se emociona mucho. Cuando la tía Berivan se dice a sí misma, hijo, no te preocupes porque sucedió esto. Todos te están mirando a los ojos. La señora Azade llora, no queda nada que no haga, ¿cómo puedo mirar? ¿Sus caras? ¿Es fácil? La tía Berivan dice palabras edificantes, no mires más al pasado, hermana, mira el hoy. Mira lo delicioso que cocinaremos nuestra comida y beberemos nuestro té encima. Cuando Baran se detiene de repente y Dylan le pregunta qué pasó y por qué se detuvo, Baran dice que es posible que nos hayamos perdido. Dylan entra en pánico y grita, oh, no. Baran dice que llamemos a nuestra gente más tarde, pero se da cuenta de que no tiene teléfono. Cuando le pido a Dylan que me llame, Dylan dice, yo tampoco lo compré porque debiste haberlo comprado tú. En ese momento, mientras discutían, escuchó un crujido y, presa del pánico, Baran agarró su arma y escondió a Dylan detrás de su espalda. Zebair se entera por su abogado de lo que está haciendo Baran y le pregunta dónde está. Baran dice que si reunió a toda la familia, definitivamente está investigando algo. Frat, por otro lado, está preocupado por la tardanza de los Baran y mientras espera su camino. El señor Kuret se acerca a él y le dice, hijo mío, están deambulando. Cuando Frat llama a Baran, se da cuenta de que no se llevó su teléfono. Entonces el señor Kudret dice, vamos, tomemos un café, para que ya no sospeche más. Se dice a sí mismo, hermano, espero que no hayas caído en la trampa de Zebair. Baran lleva a Dylan a un lado y le dice que espere, lo comprobaré y volveré. Cuando Baran va y mira, ve que es una ardilla la que hace el susurro y se siente aliviado. Cuando Dylan pregunta por qué tomas tu arma de inmediato, Baran dice ¿y si fuera un oso? Cuando Dylan pregunta si era un oso, ¿le dispararías? Baran bromea, no, lo ahuyentaría con una pistola. Cuando Dylan vuelve a mirar emocionado y pregunta si es madre o si tiene cachorros, Baran dice que ahora no es el momento de discutir esto y siguen adelante para encontrar el camino. Y finalmente encuentran la casa de la tía Berivan y encuentran consuelo. Cuando Dylan y Baran ven a Frat y al señor Kudret, le dicen, señor Kudret, venga, hija mía. Frat siente mucha curiosidad por usted. Dylan dice que nos perdimos, que casi nos convertimos en comida para los osos. Cuando el señor Kudret pregunta qué está haciendo el oso aquí, Dylan se da cuenta de que ha sido engañado y le dice amor a Baran. Baran dice que yo siempre digo que de todos modos debería ser amor. Mientras tanto, Gul se acerca a ellos con Miran en brazos y Baran inmediatamente toma a Miran en sus brazos y le dice, hijo, mira, hoy salvé a tu madre de las garras de los osos. Zebrille le pide ayuda a Zebdet mientras cocina y cuando todo está dicho, Zebdet dice las palabras escritas en sus memorias cuando le pregunta qué pasa, querida, qué pasa. Zebrille no puede soportarlo más y se enoja porque solía ser amante de Pervin y ni siquiera sentiste la necesidad de contármelo. Dylan le dice a Baran, hay algo en ti, actuaste como si realmente estuviéramos bajo amenaza en el bosque. ¿Qué me estás ocultando? Baran le explica la situación a Dylan y le dice que no puede haber nada más normal que yo comportándome así, después de pasar por tantas cosas. Se acercan un poco más, pero salen del salón diciendo que todos están esperando en la mesa. Cuando el tío Kenan pregunta sobre los problemas entre Zebdet y Zebrille discuten. Mientras tanto, Jasmine se refiere a que Arun no pidió ayuda financiera a nadie. Mientras los hombres Carabey intentan preparar la comida en la barbacoa, Dylan dice, llegas tarde. Frat dice que mientras peleas con los osos en el bosque, nuestra barbacoa puede llegar tarde. Cuando Baran bromea diciendo que mi esposa fue muy valiente, Dylan se enoja y dice, preguntaré. Definitivamente me vengaré de esto. El señor Kudret y Frat Dylan lo hacen, dicen que le temen. Llama a Hassan Akif y pide al Estado que le proporcione protección. Akif dice que se entiende, que no tienes nada que decir y que no tengo tiempo para escuchar tus mentiras. Cuando Hassan dice que será una lástima para Baran, Akif dice que no sucederá, no tengas miedo. Baran no te matará. Hassan, ¿tú también creíste esto? Cuando Baran dijo es de su madre y no continuó, Akif le pregunta, dime, ¿qué ibas a decir? ¿No querías derramar la sangre de su madre en el suelo? Pero si me preguntas, ¿es más seguro adentro o afuera? Yo diría adentro, confiesa, sigue adelante, cumple tu castigo cómodamente adentro y vete. Cuando Baran pilla a Dylan solo en la cocina y le dice, te quiero mucho, disfruto trabajar contigo, Dylan dice, soy consciente, me vengaré.
Cuando Varán pregunta si eso es todo, Dylan dice Dylan no, yo también te amo y Varán sale de la cocina. El tío Kenan y la tía se sientan en la sala de estar después de que todos se van a la cama y dicen que debemos intervenir en esta desagradable situación entre ellos lo antes posible. De lo contrario convertirán la pulga en un camello. Mientras Varán grita que la cena está lista, el señor Kudret le dice a Varán que entiende que algo está sucediendo y que se está escondiendo de él. Varán dice, te lo diré cuando llegue el momento, pasemos una velada agradable juntos, no hablemos de esas cosas, y se sientan todos juntos a la mesa. Cuando todos buscan al señor Kudret para pronunciar un discurso, el señor Kudret dice que Varán superó todas las dificultades, nos reunió a todos en esta mesa. Tiene derecho a hablar. Varán, aprendimos de ti, padre, que la familia es muy valiosa. Mi corazón siempre late por mi familia. Completa su discurso diciendo, espero que tengamos días más llenos y mejores junto con aquellos que nos fueron arrebatados. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.